Aleluya, gloria a Dios. Bueno, bendiciones, hermanos, amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para que podamos seguir estudiando, aprendiendo de estas enseñanzas que son tan necesarias para nuestra vida. Eh, yo sé de que tal vez pueda que sea bastante información y estamos acostumbrados, ¿no?, a que se nos predique, a que se nos enseñe de esa manera, pero también es necesario que nosotros tengamos una idea, porque yo sé de que esto es bastante como para digerir de un solo, más sin embargo, ya que pues tenemos ese hermoso privilegio de subir este contenido a las redes, ¿no? Siempre pueden ustedes cualquiera de las prédicas volver a verlas, ¿no? En cierto tiempo que ustedes tal vez tengan una duda, ustedes siempre pueden volver a ese contenido y volverlo a ver. Pero digo esto porque yo sé de que es bastante para digerir de un solo, pero como les digo, es necesario que nosotros tengamos este tipo de información, porque cuando no tenemos la información y se nos preguntan este tipo de cosas, nosotros nos quedamos mudos, no sabemos qué responder, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar, vamos a primero pedirle a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que sea Él, ¿no?, quien tome el control de esta enseñanza, que sea Él que venga, que nos instruya base a su palabra para que nosotros podamos tener ese entendimiento y podamos atesorarlo en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo ante ti, Padre Santo, este hermoso día, Señor, dándote las gracias, Padre Santo, porque tú eres poderoso, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda adoración, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por tenerme aquí, Padre Santo, por los hermanos, Señor, que se empeñan, Padre Santo, todos los días en aprender más de ti, Padre Santo. Hermoso es escudriñar tus escrituras, Señor. Poder, Padre Santo, conocerte un día, Padre Santo, cada vez más, Señor, para entrar en esa intimidad, Padre Santo, necesaria, Señor. Oh, bendito y alabado, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Bendícelos grandemente. Danos, Señor, esa misericordia, Padre Santo, que necesitamos, Señor, en este mundo, Padre Santo, que los corazones se han tornado de piedra, Padre Celestial. Oh, bendito eres, derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros. Envía tu Espíritu, Señor, que sea Él, Padre Santo, quien nos dé la revelación, Padre Santo, de tus enseñanzas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pido esto. Amén. Bueno, hermanos, vamos a empezar solo con un texto bíblico y nos vamos directo porque es bastante. Espero que tengan su mano, su lapicero, su libro o agenda o cuadernito para poder escribir, tomar notas. Y como les digo, siempre pueden volver a regresar a ver este tipo de contenidos. Entonces, si me acompañan por favor al libro de Mateo 24, 14 y 15, dice de la siguiente manera: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Sigue diciendo: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que habló él por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. ¿Por qué este texto? Porque ahorita nosotros vamos a ver las versiones de la Biblia. Ese es el nombre de este tema por estudiar. Entonces nosotros sabemos de que ya hemos sido instruidos de que hay instrucciones inclusive de demonios. Nosotros sabemos de que hay gente que ha venido a dar, bueno, más que todo dejemos el lado de solo gente, ¿no?, que sabemos de que el enemigo vino a devorar, a destruir, a matar, a separarnos, ¿no? Porque sabemos de que la muerte es cuando nosotros somos separados de nuestro Señor Jesucristo y somos entregados al mundo. Entonces nosotros no queremos que nadie caiga en ese tipo de dimensión de ser entregado. Rechazamos eso en el nombre de Jesús y hay que ponernos a cuentas todos los días para poder alcanzar la misericordia inmerecible que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Dice que es una versión. Dice que la palabra versión significa expresar
un hecho de la mejor manera independible a un grupo. Entonces, cuando nosotros escuchamos que nuestros hermanos dicen vamos a ir a la versión nueva traducción viviente o Latinoamérica, la más común, ¿no? La Reina Valera, todo ese tipo de traducciones. ¿Por qué la necesidad de todo ello? Entonces, cada vez que nosotros leemos una versión diferente nos damos cuenta de que las palabras se simplifican a una manera más comprendible para cada persona. Por ejemplo, cuando se está hablando, digamos, en una escuela teológica o se está hablando en un lugar donde su vocablo es bastante enriquecido, entonces ellos usan cierta versión porque ellos comprenden el significado de dichas palabras. Y cuando se simplifica, además como podría decir como mi persona, que no tengo ese vocablo tan enriquecido, las versiones que ya simplifican más esas palabras, dan a una facilidad de poder comprender de qué se trata. Dice, ¿en qué difiere la versión de la traducción? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una versión y una traducción? Dice que aunque la traducción es uno de los significados de la palabra versión, en esta ocasión se trata de dos asuntos totalmente distintos. La traducción es que hace pasar de un lugar a otro, o sea, cuando alguien traduce es como que si me digan a mí, Héctor, quiero que usted me traduzca lo que el caballero está diciendo, digamos en inglés al español. Entonces yo estoy haciendo un labor de traducción, pero no significa de que realmente esté traduciendo las cosas a tal punto que lleguen en ese mismo sentir a las personas. Puede de que yo acomode las palabras que signifiquen de igual manera lo que él está tratando de decir, pero no exactamente lo que él está diciendo. Dice, es una actividad que consiste en comprender el significado claro de un texto, lo que les decía, en un idioma. Para traducir un texto con significado equivalente en otro idioma, la versión no difiere de idiomas, pero la última versión de algo es la más entendible. La manera de entender de un grupo específico, vamos a ver las siguientes versiones, cuándo fueron creadas, en qué siglo, cómo se fue evolucionando esto. Por eso es de que nosotros miramos de que siempre va a haber, digamos, la peshita, año tal, hasta el último, pues como va pasando el tiempo, se va perfeccionando, porque así como nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento, también esta gente que se ha empeñado a poder traer esos manuscritos, traducirlos y después irlos poniendo de esa manera que nosotros podamos comprenderla. Conforme el tiempo se va buscando esa manera más cotidiana, por decirlo así, esa manera más simplífica de trasladar el mensaje para que todos podamos estar en una misma página y no podamos ser confundidos por personas de que tal vez quieren interpretar, como dice aquí, ¿no? Quieren interpretarle el mensaje de Dios, pero como usted no sabe el significado de dichas palabras, ellos lo pueden manipular y usar y enseñarles una doctrina falsa, ¿no? Entonces, para eso sirve todo esto. Entonces vamos a ver aquí, sigamos aprendiendo que esto es hermoso, es poderoso poder saber cómo empezó todo esto, quiénes fueron esa gente, esos valientes que trajeron la palabra a como nosotros hoy la conocemos. Hoy usted puede descargar Eastword en su computadora, puede descargar en sus teléfonos móviles cantidades de versiones de Biblias, cantidades gratuitamente. Pero vamos a ver. Primero vamos a ver las versiones alemanas. Dice que las versiones alemanas pueden distinguir netamente entre preluteranas y posluteranas. En efecto, fue la traducción de la Biblia hecha por Lutero la que lo normalizó en la lengua literaria culta.
Entre las versiones alemanas preuluteranas pueden mencionarse la germánica del obispo Úlfilas en el siglo IV, pero fue en tiempo de Carlos Magno, en el siglo IX, que hubo un florecimiento de traducciones de porciones de la Vulgata de varios dialectos alemanes, en especial los evangelios y los salmos. Posteriormente a esta, y ya en el siglo XIV, comienzan a aparecer al alemán propiamente dicho estas traducciones. Sin embargo, no llega a manos del pueblo. Además, son casi todas ellas parciales, con especial preferencia hacia los salmos. O sea, se estaba empezando a trabajar esto en la lengua, o sea, en el alemán y sus diferentes dialectos. Entonces, se enfocaban, aquí estamos viendo más que todo lo que era el Antiguo Testamento, ¿no? Pero a pesar de todos los libros que nosotros ya sabemos cuál es el canon de la Biblia, solo está hablando de lo que es el libro de los Salmos, ¿no? Que se estaban enfocando más en traducir esa parte. Y aquí estamos hablando de una traducción, todavía no de una versión, ¿no? O sea, la traducción es la primer copia, podemos decir, de algo que después se va a derivar en versiones según cómo sea modificada, ¿no? Porque también sabemos que hay revisiones, porque antes de, como nosotros, la famosa Biblia, ¿no? La que nosotros más usamos, la 1960, realmente esa es una revisión, ¿no? Entonces, después de ella, pues ya está la Biblia, la versión completa, por decirlo así. Dice que la Biblia de Lutero fue la primer Biblia alemana en su traducción, traducida directamente de las lenguas originales. Todas las anteriores lo habían sido de Vulgata latina, iniciando su obra en el año 1521 con el Nuevo Testamento, que fue impreso en 1522, ilustrado con grabados de Grenache, el Viejo y Doping. El Antiguo Testamento fue traducido entre 1523 y 1534. O sea, todos esos años de diferencia para traducirlo. Año en el que vio a luz la primera Biblia completa de Lutero, impresa en Wittenberg bajo el título Biblia, Das ist das Guste Regie Schriftdeutsch, o sea, en alemán, en Deutsch. Perdón, que no, ahí vamos a medio ver si le logramos atinar, ¿no? Porque el alemán, dicen por ahí que es como poner un audio al revés. Claro que no es así, ¿verdad? Dice que esta Biblia vino a ser el corazón por el protestantismo alemán, o sea, la iglesia evangélica, ¿no? Que estaba empezando a surgir, los cuales nos llaman los protestantes. ¿A qué protestábamos? Pues a la manera incorrecta de que se le estaba dando, a la manera incorrecta que se estaba manipulando la palabra de Dios, porque esa es una manipulación para poder conseguir un objetivo de un régimen, por decirlo así, y no realmente la salvación del ser humano. Entonces, bueno, eso será a mi punto de vista. No lo vayan a tomar literal que esto lo dice así, ¿no? Pero sí, nosotros no es que realmente protestemos a algo, sino es que nosotros, porque incluso hoy en día todavía hay lugares en el cual se nos llama protestantes, pero no somos protestantes. Protestar lo bueno y la palabra de Dios no nos hace a nosotros estar en una mala posición, mas sin embargo el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, eso ya lo sabemos. Dice que otras traducciones alemanas de época de la Reforma se deben mencionar. Son la Biblia de Zurich, adaptación de parte de Lutero por Zwinglio al bajo alemán y con aportación de otros colaboradores,
impresa en el año 1529. La Froschauer Bible en 1531, la Bibel Tush en 1545, la DJ Piscator deriva entre los años 1602 y 1604, que fueron impresas hasta 848 en Berna. Dice que la traducción de Lutero, aunque de gran valor literario y un poderosamente utilizado por Dios en la expansión de la verdad del Evangelio, o sea, los protestantes, la verdad del Evangelio, ir contra lo negativo del mundo, ¿no? Adolescencia, sin embargo, de defectos que se fueron haciendo más evidentes con el paso del tiempo. O sea, por ejemplo, cuando viene alguien y digamos de que usted sabe cierto idioma, pero solo lo sabe hasta cierto hasta cierta capacidad, por decirlo así. Entonces usted viene y traduce, como le decía, a lo que usted comprendió. Entonces viene alguien que es un poquito más experto en esa materia y viene y dice, pero es que esto realmente no significa esto lo que significa es esta otra cosa. Entonces esos pequeños errores el leedor pues se fue dando cuenta, ¿no? Y entonces dijo, bueno, vamos a mejorar esto para que estos errores que se encontraron podamos nosotros perfeccionarlos. Ahí nace lo que ya es una versión, ¿no? Raíz de la primera traducción. Dice aquí que el Nuevo Testamento de Griffith, Scotch, Lachman y Techdorf, John N. Dorby dirigió la presentación del Nuevo Testamento alemán. Más tarde preparó el Antiguo Testamento. Esta versión recibe el nombre de Elberfelder Bibel, o sea, la Biblia Elberfelder. Se le conoce aquí como Biblia de Elberfeld y fue la primera versión verdaderamente fiable que existió en alemán desde su primera edición en 1871. Es por eso les digo, hermanos, la verdad es bastante información, es muy buena información, la verdad, saber desde qué años empezó a surgir las traducciones de la Biblia, ¿no? y por quiénes fue hecho. Entonces aquí nosotros tenemos la base, por decir, el tiempo es corto, entonces vamos a cositas que vamos a pues, saltarnos, por decirlo así, ya teniendo un concepto, ¿no? Pero vamos a tratar de capturar lo más posible, porque es una información preciosa, ¿no? Dice que otras traducciones alemanas de la época de la Reforma se debe mencionar son la Biblia de Zurich, adaptación aparte de los Lutero perdón, esto sí ya se los había mencionado. Entre las traducciones de carácter estrictamente científico, merecen destacarse la versión del Nuevo Testamento J.A. Begel, tras edición desde el año 1753 al 1771, de la Biblia entera por M.L. de Wette, 5 ediciones entre 1809, 1814 y 1886. Dice que la descarta la de K. Uchleger en el año 1630, que fue reeditada 5 veces. Imagínense, 5 versiones diferentes cada vez o revisiones para poder llegar a una conclusión. Dice que durante este siglo se ha visto una gran proliferación de traducciones católicas, la Biblia, el alemán, en base a los textos originales. Entre las más usadas se pueden mencionar la Biblia de Bonn, que fue en el 1923, y la Biblia Heder en el 1935.
Hay varias traducciones más, algunas solo del Nuevo Testamento y otras fragmentarias, o sea que no tienen todo, no, que solo tienen ciertos libros y ciertos libros pues no aparecen. Vamos a ver ahora versiones francesas. Las primeras versiones conocidas al francés son una traducción de Salmos de principio del siglo XII. O sea que como que si se enfocan, si se dan cuenta, anteriormente también se empezó más que todo por el libro de Salmos, ¿no? Entonces, esta fue en el siglo XII, dice, y algunos libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento llevadas a cabo por padres de Lyon en la Biblioteca Nacional de París o de París. Se dice que se hallan 60 traducciones de la Biblia o de porciones de ella, o sea, solo 60. Imagínense qué poquitos traducciones, imagínense, como les decía en el principio, ahora tantas diferentes versiones y traducciones que nosotros tenemos, ¿no? Dice de que en especial del Lefebvre de Etaples, pero basó su texto, dice, en originales hebreo y griego. En la Vulgata, su traducción fue posteriormente revisada en el año 1560 por el mismo Calvino y por Teodoro de Beza en 1588 debido a las necesidades de modernizar el lenguaje. Se llevaron a cabo 2 revisiones posteriores de Martin en la Holanda en el año 1696 al año 1707. Esta última tuvo un gran éxito, posiblemente a causa de las introducciones y notas que había acompañada y que ayudaba a la comprensión del texto, como les decía anteriormente. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos, poder comprender de lo que nosotros estamos leyendo, y para esto son las nuevas versiones, ¿no? Dice que la Biblia de Lusana, Nuevo Testamento en 1839, Antiguo Testamento 1872. Ahora dice obra colectiva de varios teólogos y con la norma de traducir siempre que fuera posible el mismo término hebreo y griego por el mismo término francés. O sea que de la misma manera que se decía, de esa misma manera tenían que ellos lo agarraban. Es como si ustedes se dan cuenta que en la Peshita habla así como Yahweh, y tiene así diferentes palabras que no fueron descartadas, que están traducidas directamente o no traducidas, no, que están usadas de la misma manera que está, porque seguramente ellos aún no habían encontrado una palabra equivalente que llevara la misma fuerza y el mismo significado que ella. La Biblia de Segond en 1873 dice que fue una obra de 7 años de trabajo. Imagínense cuánto tiempo, 7 años. Dice que el Antiguo Testamento está mejor traducido que el Nuevo Testamento. Tiene faltos, o tuvo faltos en ese entonces, ¿no? Esta versión fue revisada discretamente en 1910 y el Nuevo Testamento sufrió una revisión más importante en 1960. Es la versión más difundida en el protestantismo francés. La Biblia J.N. Darby, que está en el 1875, dice que esta versión francesa sufre debido a lo literal de la traducción. Es una gran fidelidad a los originales y por ello gran utilidad a los que deseen penetrar en el sentido de texto. O sea que ellos, como les digo, ellos tienen esas palabras que en el idioma nato en el cual fueron escritas las escrituras, valga la redundancia ahí, puedan ellos usar esos, aprender a hablar eso, algo que miramos a nuestro apóstol que él frecuentemente hace, es eso, usar esas palabras y darnos la explicación de ellas y el por qué las usamos,
Entonces es algo bastante para personas que se dedican a este estudio bíblico. Dice la versión sinodal, Nuevo Testamento 1903, Antiguo Testamento 1910. Vamos a ir así rapidito, porque sí, ya el tiempo lo llevo corto. Vamos a ver unas versiones italianas. Dice que no usa la traducción italiana desde el siglo XIII. Por lo general, en el dialecto toscano del siglo XV se puede citar de la Malermi, empresa en Venecia en 1471, dice, por cuya traducción se dispuso de más antiguas traducciones italianas de la Vulgata. También impresa en Venecia fue la traducción de Adam von Amergua en el siglo XVI. Apareció la traducción de A. Broccioli. Nuevo Testamento 1530, Antiguo Testamento 1532. Quiero que entiendan algo que está pasando aquí. Si se dan cuenta que en las mayorías, conforme fue empezando a ser traducido a cierto idioma, el nuevo y el antiguo estaban separados, no estaban en un solo libro, estaban separados. Y aparte de eso, es de que por lo general el Nuevo Testamento salía primero y después el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver aquí, dice que fue prohibida, sí, dice que fue prohibida e incluida en el índice de libros prohibidos desde el año 1559, porque fue reeditada tanto en Italia como en Ginebra en el año 1562. También en el exilio produjo J. Diobati su Biblia en el Ginebra. Él era, dice, ya genibrino, pero hijo de padres italianos. Su Biblia, de una depurada estilo literario, apareció en el año 1607 en una revisión el año 1641 y sigue siendo la Biblia de los evangélicos italianos. Los valdeses usan la versión Diodati revisada, llamada versiones Reviduta. La versión fue llevada a cabo por G. Luigi Filizandola en el año 1924. Dice que el último, el ámbito católico romano, se puede citar la Biblia de A. Martin, patrocinada por Benedicto XIV, Benedicto del siglo XIV, y apareció entre 1769 a 1776, traducida de la Vulgata, versiones en inglés. Dice que la actividad traducida bíblica en inglés ha sido fertilísima. No en vano ha sido Inglaterra en el foco de difusión de la Biblia durante largo tiempo, mediante la obra de la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Las primeras traducciones se conocen en la lengua anglosajona en el siglo IX. Traducciones parciales de los Salmos y de los Evangelios. De nuevo, no volvemos a ver la traducción de los Salmos siendo pues la primera. Dice que la primer traductor bíblica entre el inglés fue, sin embargo, John Wycliffe, que tuvo la ayuda de Nicholas de Hereford para la traducción del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento apareció en el año 1380
y el Antiguo Testamento en 1382. Se conserva alrededor de 170 copias manuscritas hechas a mano, y no fue impresa hasta el año 1731. John Wycliffe recibió el nombre de estrella matutina de la Reforma, debido a la influencia que se hizo sentir incluso en el continente con sus traducciones. William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento del griego aparte del antiguo del hebreo. Su Nuevo Testamento inglés fue el primero en ser impreso en la colonia, dice, en el año 1525. Se produjo 15,000 ejemplares impresos por Peter Quintal, pero de los que se conservan, dice, son pocos debido al extremado celo de las autoridades romanas. Pues ya sabrán ustedes el por qué, ¿no? Dice de que este autor, Tyndale, murió quemado vivo como hereje, o sea, por prácticamente fue perseguido, ¿no? Por blasfemar, por decir así, en el año 1536. Él tenía la edad de 59 años en Billboard, Bélgica. Entonces, él tuvo que haber pagado con su vida, ¿no? por esta traducción, lo cual nosotros sabemos un poco de la historia, ¿no? Cómo fue la persecución de la iglesia, y aún en su actualidad, pues la iglesia sigue siendo perseguida, solo que cada vez más discretamente o más modernamente, para poder el enemigo tratar que el Señor lo reprenda. Pero nosotros sabemos que tenemos un Rey de reyes y Señor de señores, ¿no? Dice que Miles Coverdale recibió encargo del rey de Inglaterra de traducir toda la Biblia. Su versión apareció en el año 1535 y fue la primera Biblia impresa. En realidad, Coverdale tomó el Nuevo Testamento de Tyndale, basándose para el Antiguo Testamento en la de Zwinglio y de Leo Jude. En el año 1537 apareció la Biblia Thomas Matthew, que murió en la hoguera en el año 1553 bajo el reino de María Tudor, o sea, murió de prisionero. En esta edición, el Pentateuco y en el Nuevo Testamento eran de Tyndale. Dice de Esdras y Malaquías eran de Coverdale. De Josué a segunda de Corintios se conoce su origen de la llamada Gran Biblia, o sea que fueron extraídos de estos lugares, ¿no? Por su forma fue preparado también por M. Coverdale como revisión de Thomas Matthew en 1540. La Biblia Ginebra apareció en el año 1550, vio numerosas reimpresiones hasta el año 1664. La Biblia de los obispos apareció en el año 1568, patrocinada por el arciobispo Barrère, y fue traducida por 8 a 12 obispos. No tuvo mucho éxito, pero fue autorizada oficialmente. Sin embargo, esta Biblia de los obispos fue la base de la famosa King James Bible, la Biblia del rey Jaime, del año 1611. Y la King James realmente, pues nosotros son un poquito más familiarizados nosotros con la King James, ¿no? Fue una Biblia y es una Biblia que es muy usada hasta el día de hoy. Dice, dicha revisión práctica de 47 eruditos pertenece a la Iglesia Inglaterra y al partir de los puritanos ha sido la Biblia por autonomacía del mundo del habla inglesa. Fue revisada en el 1613
también en el 1629 hasta el 1669. Vamos a solo ver versiones en español. Vamos a saltarnos lo que es versiones en portugués por el tiempo. Dice que al castellano los restos más antiguos existen de una traducción entera de la Biblia al castellano son de la llamada preolfonsina que se conserva en la Escorial y que data del siglo XIII. Los de la Biblia alfonsina también del siglo XIII y a la postalfonsina del siglo XIV. Que en realidad esa es una línea de varias versiones muy semejante en las particiones judíos no conversos y conversos solo se trajo sobre el Antiguo Testamento. O sea que estas todavía las palabras judías y hebreas estaban escritas como se dicen en el idioma. Del siglo XV, la más célebre Biblia es llamada la Biblia de Alba, que está constituida por el Antiguo Testamento íntegro y que fue preparado entre 1422 y 1433 por Moisés Arrangel, rabino de Guadalajara, México, que la virtió directamente del hebreo. Fue patrocinada por Luis Guzmán, maestra de la Calatrava, que asumió la protección del rabino. También después la Biblia pasó a ser posesión de la casa de Alba, de ahí su nombre. En 1922 llevó a cabo la edición facsímil de esta Biblia con una traída de solo 300 ejemplares. Hacia 1450 apareció también una traducción de parte del Nuevo Testamento directamente del griego de Martín de Lucena, comprendiendo los 4 evangelios y las epístolas de San Pablo. No se conserva ningún resto de esta obra. Prácticamente los de Marqués de Santilla posiblemente está fuera de la primera traducción directa del Nuevo Testamento griego al castellano. En el año 1533 apareció la llamada Biblia Ferrara, que comprendía únicamente del Antiguo Testamento, traducido directamente del hebreo por el John Rob Atías y Abraham Uske, que en la dedicatoria al duque de Ferrara usaron los seudismos cristianos de Jerónimo de Vargas y Duarte Paine. Se trata de una traducción sumamente literal que vio sucesivas reimpresiones en Ámsterdam en el 1611 y en Venecia en el 1617. El Nuevo Testamento de Francis de Encinas, traducido directamente del griego, apareció en el año 1543. Fue dedicado al emperador Carlos V, pero fue prohibido debido a la filiación reformada del traductor. El Nuevo Testamento Juan Pérez Pineda apareció en el 1556. En realidad se trata de una versión del Nuevo Testamento de Encinas. Esta edición fue importada clandestinamente en España. Julián Hernández, que moriría en la hoguera por sus empeños en pasar y difundir la palabra de Dios entre los compatriotas. O sea, él murió preso, ¿no?, por traer la palabra de Dios. La Biblia Oso, dice, fue la culminación de todos estos esfuerzos previos. La primera Biblia castellana completa traducida de los orígenes hebreos y griegos por Casidoro de Reina
vio la luz en 1569 en Basilea, en la imprenta de Thomas Waring, con una tirada inicial de 2.603 ejemplares, es 2.603 ejemplares en edición Princeps. Dice, entre sus características cabe destacar que se incluían los libros apócrifos. Nosotros ya sabemos que esos son los la Biblia que aún usan pues los católicos, ¿no? Lo que tienen estos libros que realmente no son parte del canon bíblico que nosotros manejamos, no son libros que son realmente tienen el contacto de la visión, o no fueron escritas por hombres que tuvieron esa visión directamente de Dios. Entonces, por eso es de que no aparece en el canon de nosotros. Eso lo vimos en el tema pasado. Dice que la Biblia de Caprino de Valera fue revisión de 1602 de la Biblia Reina. Valera dedicó 20 años a la tarea de cotejarla con textos hebreos y griegos y con obras y con otras versiones. Valera eliminó las notas marginales y agrupó todos los libros apócrifos entre ambos testamentos. Su versión circuló durante mucho tiempo solo con su nombre, sin mencionar el Casidoro de Reina, cosa que no sucede en la actualidad, reconociéndose la obra de ambos. La versión de Valera conocido otras versiones en los años 1862, 1909, 1960 y 1979, estando en circulación de estas tres últimas. La versión Reina Varela es la Biblia por excelencia del protestantismo de la habla castellana, o sea, de nosotros, tanto en España como en América hispana, y ha sido empleada maravillosamente por Dios para la conversión y crecimiento de muchas almas a lo largo de la historia. Gracias a la mención revisadas, sigue manteniendo su vigencia en la actualidad. Traducida en los siglos de oro, es la excelente calidad literaria y tanto el cuidado de su traductor Reina como de su primer revisión Valera y de los dos de los que le siguieron han dado una versión fiel y ajustada a la palabra de Dios en la línea de textos masorético para el Antiguo Testamento y del Textus Receptus en el Nuevo Testamento. Bueno, hermanos, hay realmente bastante más que emplear aquí en este tema, pero vamos a concluir debido por el tiempo. Pero aquí nosotros ya tenemos más que todo pues un enfoque, ¿no?, de cómo fue esta gente traduciendo la Biblia, primeramente el libro de los Salmos, y pues aquí vimos algunos, y hay muchos porque esta información es bastante grande, de todas estas personas que fueron traduciendo la Biblia y cómo ellos fueron pagando por su vida por llevar a cabo esto, ¿no? Dice que el mejor consejo que puede darles al lector, predicador, maestro, expositor, estudioso o maestro de la Biblia es el de no entregarle su lectura y estudio del texto sagrado a una sola versión de las Escrituras. Conservemos nuestras viejas y queridas versiones, pero enriquezcámonos nuestro estudio y lectura de la palabra con los valiosos aportes que nos proporcionan las buenas nuevas versiones de la Biblia, y no olvidemos
que por la palabra de Dios murieron muchos profetas al entregarla. Asimismo han muerto muchos héroes de la fe, procurando que el pueblo supiera la verdad en el propósito, en su propio idioma. Ahora es tiempo, en este delicado momento, en el que debemos dar nuestro aporte a la difusión de la palabra de Dios. Entonces, hay que bendecir, ¿no?, a todos estos hombres valientes, profetas, todos estos estudiosos que se tomaron su vida para poder que nosotros disfrutemos de la palabra como hoy la tenemos. Y como dice aquí, y como ustedes se dan cuenta, aquí se utilizan diversas no traducciones, no que sí, traducciones de la Biblia, y diversas también revisiones, y por eso mismo, porque hay que enriquecer, hay que poder aprovechar la palabra de Dios para poder ser entendido en lo que queremos trasladarle a la persona, para que ellos tengan esa clara definición de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la verdad me voy con un poquito aquí de información. La verdad que es bastante lo que tal vez les estoy quitando, pero espero que con lo que le he compartido o hemos podido compartir juntos, tenga ya usted una idea más que todo de qué tan valiosa y preciosa es la palabra de Dios al tenerla en nuestro idioma y tener todas estas diferentes versiones que nosotros podamos gozar y deleitar. Así que no hay que menospreciarla, no solo por ello, sino porque nosotros sabemos de que la palabra de Dios es la manera que nosotros podemos ir directamente y conocer de nuestro Padre Celestial. Aparte de eso, es de que sabemos de que la palabra escrita es la profecía más segura que nosotros tenemos, ¿no?, de todo lo que va a acontecer, lo que aconteció y lo que está por venir. Entonces hay que regocijarnos por esta palabra preciosa y por todos estos hombres que dieron su vida. Y también, en cierta manera, la tecnología, de que es cierto de que hay muchas cosas malas en ellas, pero depende de tu persona, el contenido que tú miras o del contenido que tú tienes en tus dispositivos, ¿no? Entonces, porque póngale de que, como les digo, ahí ustedes pueden descargar infinitas versiones de Biblia y gratuitamente para poder conectarse. O sea, la salvación es gratis por medio de nuestro Señor Jesucristo, y conforme va el tiempo se está volviendo más accesible a nuestras manos. Antes comprar una Biblia salía bastante cara, por eso de que mucha gente no tenía, o si tenía, teníamos unos Nuevos Testamentos azules que regalaban. Entonces ahora nosotros, pues teniendo nuestros móviles, podemos hacer eso. O también los precios en costo del libro han bajado bastante, entonces también nosotros podemos tener esa posibilidad de poder comprar nuestra biblita, ¿no? Entonces, para poder gozarnos de esa bendición grande. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre Santo, por esta palabra hermosa, Señor, por esta hermosa enseñanza, Padre Santo. Bendigo, Padre Santo, todos esos hombres valientes, Señor, que tú levantaste, Padre Santo, para que tu iglesia no fuera, Padre Santo, engañada, Señor, para que tu iglesia tuviera, Padre Santo, ese acceso, Señor, a este libro glorioso, Padre Santo, que contiene, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para alcanzar esa salvación, Padre Santo, toda la instrucción necesaria, Padre Santo, para poder ser pulidos a tu manera, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito eres. Bendice a aquellos que siguen trabajando en tus escrituras, Padre Santo, colaborando así, Padre Santo, en traer la palabra, Padre Santo, más comprensible, más moderna para el lenguaje, Padre Santo, que nosotros tal vez hay veces que muchos no tuvieron la oportunidad de tener un estudio amplio, Señor, y no tienen ese conocimiento, Padre Santo, para que tú llegues ahí, Padre Santo. Pero tu Espíritu ha venido, Señor, a traer esa revelación. Tu Espíritu ha venido a abrir esos ojos, esos corazones, Padre Santo, de esta gente que está encargada, Padre Celestial, de poder traducirlo
cotidianamente, Señor, lo más posible para que tu pueblo, Padre Santo, no sea engañado, Padre Santo, ni llevado por vientos, como dice tu palabra, Señor Jesús. Bendito y alabado eres. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. Bendigo a mi pastor, Padre Santo. Bendigo al apóstol, Padre Celestial. Que tú, Padre Santo, envíes, Señor, esa palabra, Padre Santo, que estamos esperando este nuevo año, Señor Jesús. Bendito y alabado eres. Amén. Bendiciones, hermanos.